Entonces estamos en el libro de los Proverbios. Siempre les digo, me gusta mucho más cuando uno va metiéndose en el libro, porque a partir de ahí podemos comprender mejor muchas de estas cosas que vamos adelantando como introducción necesariamente, pero que se aclaran cuando uno los ve concretamente en los textos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, empezando por esta cuestión de la estructura del libro, ¿no es cierto? Y fíjense cómo se puede ver al comienzo mismo del libro una interesante preparación de lo que viene después, ¿no? Valdría, si tuviéramos tiempo, son poquitas horas, pero si tuviéramos tiempo, valdría la pena hurgar un poco más en este texto inicial, ¿no? Fíjense, hay una introducción al libro, una especie de título ampliado, que claramente proviene del momento de la redacción final del texto, ¿no es cierto?, del libro, de la última edición del libro, ¿no? Empieza diciendo: Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Aquí, bueno, también es interesante todo el esfuerzo que hacen muchos de los exégetas por desentrañar el significado de estos títulos y demás, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, algunos han visto que habría como una alusión velada al contenido de los 370 y tantos proverbios que contiene el libro, los versículos que contiene el libro, a través de la suma del valor numérico de los nombres Salomón, David e Israel, por ejemplo, ¿no es cierto? Los exégetas también se ponen en esa tarea así, que a nosotros nos puede parecer un poco artificial, pero no necesariamente, porque una de las corrientes que después deriva en toda una corriente de espiritualidad judía, que es la Cábala, tiene también una atención muy frecuentemente puesta en los valores numéricos de las letras y de los nombres, ¿no? Pero bueno, sea lo que fuere de eso, el título general del libro, no solo de esta primera parte, es Proverbios de Salomón, hijo de David y rey de Israel, ¿no? Este nombre, puesto al conjunto del libro, muy probablemente está asumido del título de la parte más antigua, que constituye como el comienzo del cuerpo del libro, que es capítulo 10, versículo 1, ¿no? Porque efectivamente ahí recién, en el capítulo 10, empiezan los meshalim, ¿no? Proverbio, en hebreo se dice mashal. Mashal, que es una raíz que tiene que ver con comparar, parangonar, pero también con regir, mandar, ¿no? Entonces a veces se trata de una comparación o de un proverbio, ¿no? Es decir, una semejanza, ¿no? Proverbio, mashal, el plural es meshalim. Mashal entonces alude a una forma literaria precisa, y esa forma literaria precisa, esa forma la encontramos recién a partir del capítulo 10, ¿no? Lo anterior son más bien instrucciones sapienciales, en cambio Meshalim, sueltos, los encontramos a partir del capítulo 10. Probablemente entonces de allí, a partir de esas colecciones más antiguas, se asume lo que hoy es el epígrafe o el título de todo el libro, que es 1.1, en la redacción final. Lo que sigue, versículos 2 al 7, constituyen la introducción general del libro, ¿no? Ahí podemos distinguir entre los versículos 2 al 6 y la sentencia del versículo 7. Para aprender sabiduría e instrucción, para comprender dichos profundos, para adquirir la instrucción adecuada, justicia, equidad, rectitud, para enseñar astucia a los simples, conocimiento y reflexión a los jóvenes, para descifrar proverbios y refranes, los dichos y enigmas de los sabios. El sabio escucha y aumenta su saber, el inteligente adquiere destreza. Fíjense que en estos versículos se expresa el propósito del libro. ¿Para qué se
escribe? ¿Para qué se transmite este libro? Bueno, para aprender sabiduría, para comprender dichos profundos, para adquirir instrucción, etc., ¿no? Hay una serie de infinitivos seguidos de una serie de términos técnicos de la sabiduría, ¿no? Pues para aprender, para adquirir, para enseñar, para descifrar. Y después sabiduría, instrucción, justicia, equidad, rectitud, astucia, conocimiento, reflexión. Pero noten que se trata de muchos de los términos que expresan la sabiduría en cuanto al contenido de la sabiduría, la enseñanza sapiencial, y otros que tienen que ver con la formulación de esa sabiduría o de esa enseñanza, ¿no? Dichos, proverbios, refranes, enigmas. Fíjense que se entrelazan estas dos dimensiones de la sabiduría, ¿no? El contenido, la enseñanza sapiencial y los dichos o enigmas. Entonces, sabiduría consiste no solo en ese conocimiento, en esa sabiduría, en esa experiencia, en esa destreza, en esa habilidad para orientarse en la vida, sino también en la habilidad, la destreza para descifrar esos dichos y esos proverbios y esos refranes y por lo tanto aprender la sabiduría que ellos transmiten. Y también la habilidad o la destreza para formular en dichos, en refranes, en proverbios, en consejos, esa sabiduría que uno va adquiriendo a lo largo de la vida. Entonces, contenido y forma. El contenido acertado, adecuado, útil para adquirir esa sabiduría, esa felicidad, y la forma literaria bella, agradable y adecuada para expresarla. Entonces, cuando en el mundo sapiencial tiene que ver con estas dos dimensiones de la sabiduría. Entonces, y así se expresa en esta introducción interesante que expresa el propósito del libro en general. Es muy llamativa la semejanza que encontramos entre estas formulaciones del comienzo del libro de los Proverbios y las que encontramos por ejemplo, en algunos textos egipcios, como las instrucciones de Ptahotep o los 30 capítulos de la instrucción de Amenemopé. Aquí va a ser muy útil si ustedes pueden acceder a las colecciones de la literatura extrabíblica, que bueno, por supuesto sería imposible tener en la biblioteca todas las obras de la literatura extrabíblica, pero existen repertorios o existen colecciones de estas obras traducidas normalmente al alemán, al inglés, al francés, al italiano. En castellano también hay poco, pero hay, ¿no es cierto? Por ejemplo, el editorial Verbo Divino nos hizo un servicio enorme, nos hace un servicio enorme traduciendo estas publicaciones de origen francés, que son los cuadernillos bíblicos. Cahiers Evangile era el equipo que producía estos cuadernos bíblicos, que normalmente están compuestos por especialistas, grandes especialistas en cada uno de los temas, pero que son capaces de transmitir ese conocimiento suyo muy minucioso, de manera sencilla, de manera muy asimilable, ¿no? Entonces, esos cuadernillos bíblicos. La colección de cuadernillos bíblicos está acompañada de una especie de suplemento que son los documentos en torno a la Biblia. En esa colección aparecen traducidos en castellano muchos de estos textos de la literatura parabíblica, la literatura de los pueblos vecinos a la Biblia. Entre ellos encontramos unas colecciones de obras sapienciales. Ahí van a encontrar las instrucciones de Ptahotep y las de Amenemopé. En inglés, en cambio, hay colecciones mucho más amplias. Por ejemplo, una famosa que salió en los años 50, después reeditada en los años 60 y demás, en Princeton, que es las siglas de ANET, Ancient Near Eastern Texts Related to the Old Testament, ¿no? Entonces, una colección de textos
del Medio Oriente antiguo que tienen relación con el Antiguo Testamento. Son muy útiles porque en un solo volumen encuentran coleccionados todos estos textos. Hoy, mucho más nuevo, existen 3 tomos editados por William Allo, que se llama Context of Scripture, el contexto de la escritura de la Biblia, que también recoge, y es mucho más amplio, son 3 volúmenes, esos textos del Medio Oriente antiguo. Bueno, digo esto para información, para que uno vea que puede encontrar, si busca esta información, y que resulta muy útil comparar, no solo cuando encontramos semejanzas, sino también cuando encontramos diferencias, ¿no? Aquí, en el propósito expresado por el libro de los Proverbios, en los versículos 2 al 6, vamos a encontrar mucha semejanza con esta sabiduría egipcia, ¿no? Si ustedes tienen la Biblia de Jerusalén, pueden ver en las notas las explicaciones que da de algunos de los términos clave de esta introducción, ¿no? Para aprender sabiduría e instrucción, ¿no? Jochma, sabiduría, y musar, ¿no? Musar es la instrucción, o también puede ser el escarmiento, ¿no? Es la enseñanza que uno adquiere a veces de manera dura, ¿no? A veces de manera dura, de manera sufrida, ¿no? Eso que dice el dicho popular, que la letra con la sangre entra, es decir, que la enseñanza muchas veces la que más fija se queda como enseñanza, como adquirida, es precisamente la que se ha recibido a través del sufrimiento, ¿no? Musar tiene que ver también con eso, ¿no? Evoca sobre todo una disciplina inculcada mediante castigos corporales, dice el dicho, y reaparece con frecuencia en el libro, pero la corrección se lleva también a cabo mediante amonestaciones, directrices o una argumentación razonada, no necesariamente con la varilla en la mano. Bueno, entonces vamos a encontrar aquí un vocabulario pedagógico, eso es lo que me interesa subrayar de la nota de la Biblia de Jerusalén, que es rico en los términos y en los matices que estos términos adquieren. Después van a encontrar allí una alusión al significado que tienen en el libro de los Proverbios algunos de estos términos técnicos como son tzedek, mishpah, petaim, etc., ¿no? Términos que en otros contextos, como en el libro de los profetas, etc., pueden tener otras connotaciones aquí. Hemos dicho en la introducción que tzedek y mishpat, incluso el binomio tzedek y mishpat, es el equivalente hebreo a kitum y misharu en el ámbito mesopotámico y al término ma'at, que implica justicia, orden, pero también sabiduría en el ámbito egipcio, ¿no? Por último, entonces, el versículo 7, el temor del Señor es el principio del conocimiento, dice el texto. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción, ¿no? Conocimiento, sabiduría e instrucción. El temor del Señor, y los necios opuestos a estos del temor del Señor. Este último versículo de la introducción es toda una sentencia programática, es decir, de algún modo califica todo lo que viene después, ¿no? Va a ser la clave, el temor, el yirat Adonai, el verbo yará, de temer, yirat Adonai, es el respeto cariñoso, o el cariño respetuoso que se tiene, no es el miedo, no es el terror, sino esa especie de obediencia afectuosa, de devoción, de fe. Es en todo caso el temor a ofender, digamos, y por lo tanto la delicadeza en la relación, ¿no? El temor del Señor. Va a ser la clave de toda la empresa sapiencial, tanto en el libro de la sabiduría como en el resto, el libro de los Proverbios, como en el resto de los libros sapienciales. Vamos a encontrar muy frecuentemente esta expresión, y vamos a detenernos muchas veces a verlo para entender mejor las enseñanzas.
La relación con Dios, entonces, fíjense qué interesante, ya lo vemos desde el comienzo. La relación con Dios forma parte de la realidad del ser humano que el sabio tiene que aprender a explorar. Entonces, el mundo no se separa de Dios. La sabiduría, no hay una sabiduría profana separada de una sabiduría religiosa o teológica. Si bien hay una evolución, hay una maduración en este proceso, pero no, la relación con Dios no es ajena al mundo sapiencial. Es parte esencial de la vida de cualquier ser humano, sobre todo en la sensibilidad cultural del Medio Oriente Antiguo. Entonces, hay un libro bien interesante de von Rad que empezó hablando sobre a ver, hago un excursus aquí. Normalmente en el ámbito protestante, luterano, los libros sapienciales no eran la parte más más popular, más estudiada por los exégetas. En general eran más bien descuidados, se prefería mucho más la Torá, los profetas, etcétera, hablando de Antiguo Testamento. Pero después, sobre todo en el siglo XX, se ha ido acrecentando el interés y la atención. Y, por ejemplo, Gerhard von Rad dedica una parte del primer tomo de la teología del Antiguo Testamento a Israel ante Yahvé, ante Adonai, y entonces la sabiduría como el camino de respuesta de Israel a la revelación y a la salvación ofrecida por Dios. Y después le dedica un libro entero en el que hace una introducción a la sabiduría y trata los 5 libros sapienciales. Es un librito traducido al castellano por Ediciones Cristiandad en los años 80 que se llama La sabiduría en Israel y que yo recomiendo vivamente. De paso, también hablando, ustedes aunque tienen ahí la bibliografía en el programa, les recomiendo yo mucho también este libro de Morla, que es ha sido reeditado hace poquito, sobre los libros sapienciales y otros escritos, como un manual interesante para consulta para los que siguen este curso, ¿no? Tienen muchas cosas interesantes y está muy a mano. Pasando entonces a algunas de las, vamos a ver por lo menos algunas de las partes que componen el libro. La primera colección salomónica, vamos a ver primero entonces eso, los capítulos 10:1 a 22:16. Título, Proverbios de Salomón. Bueno, aquí entonces que decíamos, este título de la primera de las colecciones salomónicas es el que en realidad se asume después como título para todo el resto del libro, ¿no? Bueno, en la misma tradición bíblica, en el ámbito del judaísmo, hay como una tendencia a buscar figuras paradigmáticas de determinadas instituciones o determinadas partes, atmósferas o aspectos, digo, de la vida de Israel. Y así como se atribuye todo lo legal a Moisés, se atribuye todos los cantos, todos los salmos a David, se atribuye también todo lo sapiencial a Salomón. Esa atribución al rey Salomón como el iniciador de la corriente sapiencial en Israel. Tiene como base, digamos, la idea de que si todos los seres humanos necesitan la sabiduría, mucho más la necesita aquel que tiene que conducir no solo su propia vida, sino la vida de los demás miembros del pueblo de Israel. Entonces, el rey es el que más necesita de la sabiduría y por ende el rey es el sabio por excelencia, ¿no es cierto? El sabio, el modelo del ser humano, ¿no? Entonces, esa atribución en general, pero además en la misma tradición israelita encontramos nosotros estos ejemplos de la sabiduría de Salomón en el libro de los Reyes, capítulo 3, versículos 11 y 12, bueno, tantas de las anécdotas que nosotros conocemos del rey Salomón. Y sobre todo esto, capítulo 5, versículos 12, que no solo habla
de la sabiduría proverbial de este rey para manejar los asuntos del reino, sino que además dice 5:12, cuando recoge toda la fama del rey Salomón: Dios concedió a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinaria y una mente abierta como la playa a orillas del mar. La sabiduría de Salomón superaba a todos los hombres del oriente y a toda la sabiduría de Egipto. Superó en sabiduría a todos, a Etán el Esraíta, Emán, Calcol, Dardá, los hijos de Mahol. Su nombre se hizo famoso entre todos los países vecinos. Y aquí viene: compuso 3.000 proverbios y su cancionero contenía 1.005 canciones. Entonces, esa fama de sabio para manejarse y además para elaborar dichos sapienciales, ven que están los dos aspectos de la sabiduría como contenido y la sabiduría como la capacidad para darle forma literaria, artística a los dichos sapienciales, ¿no? Esta es como la base de esta atribución. Ahora bien, ¿de qué época pueden ser? Bueno, el contenido de estos dichos es perfectamente coherente con el periodo monárquico. No tienen por qué ser tardíos. O sea, es muy probable que estos dichos se remonten a la época monárquica de Israel. Alberto, ¿ibas a preguntar algo? Sí, justamente en relación a eso, a la época en que fueron escritos. Puede ser eh, que tenga algo que ver el auge y la conquista del imperio helénico con respecto a la recopilación de todos estos textos en función de querer presentar una sabiduría del pueblo de Israel que también es atractiva, que intenta no solo transmitir experiencias y conocimientos a los jóvenes, sino que también busca una contraposición con el pensamiento abstracto y bueno, y la filosofía y la sabiduría que se venía gestando a partir de la cultura griega, que con sus liceos y con sus gimnasios era tremendamente seductora. Sí, bueno, efectivamente eso es así, pero eso lo vamos a poder ver con más claridad a partir de nuestro estudio del libro del Sirácida o eclesiástico y del libro de la sabiduría, ¿no? En el que ya hay como un esfuerzo de inculturación mucho más fuerte y más claro, ¿no? Aquí no aparecen influencias ni influencias directas ni contraposición con el helenismo en estos libros más antiguos, ¿no? Sí que tiene, parece mucho peso en la necesidad de la recopilación de la propia tradición en un momento de transición cultural como es el de la reconstrucción de la comunidad israelita en el tiempo de postexilio, ¿no? En cambio, esta relación con el helenismo la vamos a ver mucho más clara y la vamos a estudiar, ¿cierto? En algunos puntos, por lo menos, cuando estudiamos el libro del Sirácida y el libro de la sabiduría. Bueno, entonces esta parte, esta primera colección salomónica recoge dichos de la época monárquica, lo suficientemente antiguos como para que puedan ser recogidos también en la época de Ezequías, como dice efectivamente la segunda colección salomónica, que dice dichos de Salomón que fueron recogidos, que fueron recopilados por los hombres de Ezequías, ¿no? Otros proverbios de Salomón recopilados por los hombres de Ezequías, rey de Judá. Entonces, esto en cuanto a esta parte. Fíjense que esta sección, capítulos 10 al 22, contiene una cantidad enorme de proverbios que aparentemente están yuxtapuestos simplemente, pero hay una organización, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, al final del capítulo 15 se pueden constatar muchas diferencias, muchas variantes textuales entre el texto masorético, es decir, el texto conservado en hebreo, y el texto de la traducción griega, ¿no? Esto habla de, bueno, aparte en el capítulo 16 incluso vamos a encontrarnos
con una serie de proverbios seguiditos aquí que una serie de proverbios que contienen el nombre de Adonai, ¿no? La persona tiene proyectos, Adonai la última palabra, ¿no? Que el hombre propone y Dios dispone, dice en castellano, ¿no? El hombre piensa que su conducta es limpia, pero Adonai juzga las intenciones, ¿no? Versículos, entonces, los primeros versículos del capítulo 16. Y después, los versículos, esto 1 al 9, ¿no? Y después los versículos 10 y siguientes de ese capítulo hablan del rey, ¿no? Del rey. Entonces, eso, varios indicios han hecho pensar que hubo dos partes en esta colección, ¿no? Una, los capítulos 10 al 15, y otra, efectivamente, que comienza en el capítulo 16 y va hasta el 22. Esto se puede ver precisamente, esa puede ser precisamente la razón por la cual a finales del capítulo 15, digo, haya variantes entre la transmisión del libro en la en la traducción manuscrita del hebreo y la tradición de este libro en la tradición manuscrita griega. Entonces, hay Ruth Skoralik, una colega mía alemana también, ha hecho un trabajo bien importante sobre estos capítulos 10 al 15, una compañera mía de Jerusalén. En el capítulo 10 al 15 descubre ella 5 secciones que comienzan respectivamente en esos capítulos 10.1, 11.8, 12.14, etc. A su vez, por ejemplo, la primera partecita, es en el 10 al 11, también puede verse subdividida en 5 subsecciones, ¿no? El 1 al 5, 6 al 12, 13 al 21, 22 al 27, etc., ¿no? Es decir, esto lo digo para que nos demos cuenta de que en realidad hay una cierta articulación entre los proverbios, no es simplemente un cajón desastre donde han ido todos los retazos de tela de todos los colores y de todos los géneros, ¿no? Entonces se puede estudiar la estructura si uno tiene tiempo en el libro de los Proverbios. Cuando uno va al capítulo 22, 17 a 24, 22, esto que se llama aquí palabras de los sabios, ¿no? Presta atención y escucha las palabras de los sabios. Aquí también encontramos una primera parte, 22, 17 a 23, 14, que contiene dichos muy semejantes a las enseñanzas de Amenemopé. Estas enseñanzas de Amenemopé, los 30 capítulos de Amenemopé, es una obra que es anterior al periodo ramésida, es decir, antes de los Ramsés, ¿no? Ramsés I, segundo, etc. Es decir, es antes del siglo XIII, probablemente entonces el 1400 antes de Cristo en Egipto, ¿no? El prólogo de esta sección está constituido por estos versículos 17 al 21. Presta atención, escucha las palabras de los sabios, dispón tu corazón a mi experiencia. Fíjense que habla de los sabios, ¿no? No dice ya ahí Salomón, probablemente para abrir la posibilidad de la enseñanza provenientes de otros lugares, también de Egipto, puede ser. Te gustará guardarlas en tus entrañas y ponerlas juntas en tus labios, para que pongas tu confianza en Adonai, te voy a instruir hoy. Te he escrito 30 sentencias de consejos y experiencias para que conozcas con certeza la verdad y puedas responder con la verdad a quien te envíe. Si yo te envío, te preparo como sabio para que seas mi funcionario, yo rey. Te envío a ti para que seas mi embajador, mi funcionario, mi administrador y puedas responder con verdad a quien yo te envíe. Bueno, fíjense, la nota de la Biblia de Jerusalén da una pista interesante. Dice 2020, 30 sentencias, o 30, Sheloshim. El hebreo dice Shileshom. Aquí se corrige Sheloshim. Y esta mención de 30 sentencias malentendida, dice aquí, según el editor de la Biblia de Jerusalén, parece venir de la instrucción de Amenemopé.
medita estas 30 sentencias que alegran e instruyen, ¿no? Los paralelismos son tan sorprendentes que podemos nosotros concluir que estas dos series de instrucciones relativas a la vida prudente no surgieron independientemente en dos culturas distintas, es decir, la de Amenhotep y esta de los libros de los Proverbios. Si bien hay un orden diferente en el tratamiento de los distintos temas, hay una relación grande entre estas dos obras literarias, la de Amenhotep y la que nosotros estamos leyendo en nuestro libro. Por ejemplo, el 23, 4 al 5 se puede comparar claramente con lo que dice Amenhotep. El texto bíblico dice: no te afanes en adquirir riquezas, sé sensato si no pienses en ellas. Dejas un momento de mirar y ya no están. Les salen alas de águila y vuelan al cielo las riquezas, ¿no? Y Amenhotep dice: no pongas tu corazón en adquirir riquezas, no pasarán la noche contigo. Al amanecer ya no estarán en tu casa. Puedes ver su sitio, pero ellas ya no están. Le salen alas como a los gansos y se alejan volando al cielo. Aún con nombres de animales distintos, la imagen es la misma. Sin los 30 capítulos de Amenhotep, habría sido difícil entender qué quería decir aquí este Sheloshim o Shalishim del hebreo del libro de los Proverbios. Aquí encontramos entonces este claro parentesco, sino dependencia de la sabiduría de Amenhotep. Esto nos habla de la universalidad del fenómeno sapiencial y de la apertura, de la porosidad, digamos, de la recíproca influencia que reciben las diversas culturas que comparten más o menos el mismo territorio en el Levante o en la media luna fértil, como se le suele llamar. La segunda parte contiene dichos originados también en el periodo monárquico, probablemente en el siglo VIII a.C., y hablan de esta exhortación paterna, primero del retrato del borracho, del ebrio, 23, 29, 35, que es muy divertido, y después proverbios sobre varios temas, a veces agrupados en 3 esticos y otros en 4. Fíjense, 24, 7 al 9. La sabiduría es inalcanzable para el necio, incapaz de abrir su boca en público. Al que trama maldades, lo llamarán intrigante. La intención del necio es el pecado, la gente detesta al insolente. Y después, sí, ¿A qué se refiere con esticos? eso, paso a explicar. Normalmente la poesía hebrea, eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando podríamos haber hecho la introducción antes de entrar a Proverbios, pero nos vamos a dedicar un poquito más de tiempo cuando estudiamos los Salmos. La poesía hebrea tiene como unidad mínima el verso, y el verso puede estar compuesto por 2 o por 3 líneas. Es decir, cada línea se llama estico o hemistiquio o colon, que significa miembro en griego, ¿no es cierto? Colon, y el plural es cola, doble L, ¿no? Entonces, los versos pueden ser de 2 esticos, es decir, dísticos o bicola, o de 3 esticos, trísticos o tricola, ¿no? Entonces, entre las distintas líneas, es decir, entre las líneas que componen el verso, hay una relación, ¿no?, que es la relación del paralelismo, que puede ser paralelismo sinonímico, antonímico o sintético, ¿no? Es decir, cuando en la segunda línea se transmite la misma idea de la primera, pero con palabras distintas, es decir, con términos equivalentes, como lo que veíamos nosotros aquí al comenzar, cuando hablaba del padre y de la madre, de la instrucción y de la enseñanza, etc., ¿no? Entonces, esticos son líneas poéticas, ¿no? Entonces, aquí por distinguirlo según la forma, ¿no es cierto? En los versículos 10 al 12, por ejemplo, el 12, pues aunque digas lo que no lo sabías, el que juzga los corazones lo comprende, el que vigila tu alma lo sabe, y el que paga a cada uno según sus obras. Ahí claramente las 4 líneas
están unidas entre sí, y forman una unidad mayor. Muy bien, gracias por la pregunta. Hagan siempre las preguntas, no se queden con dudas, porque inevitablemente uno empieza por una punta y sigue por la otra, aun cuando podría haber empezado al revés la enseñanza, ¿no? Entonces, vale la pena que hagan las preguntas y no se queden con dudas. Bueno, en la larga introducción vamos a encontrar nosotros 12 discursos, ¿no? Que en realidad 10 de ellos son propiamente instrucciones, responden al modelo clásico de las instrucciones sapienciales que encontramos abundantes en Egipto, y también a otro modelo que encontramos en Ugarit, que es el de los consejos de un padre a un hijo. El maestro se presenta como padre en la tradición sapiencial, también en la tradición sapiencial de Egipto, pero también los consejos que da un padre a un hijo, ¿no? Entonces, el modelo de estas instrucciones que responden al esquema que nosotros hemos mencionado al describir las formas de la sabiduría, ¿no? Bueno, aquí entre medio de estos vamos a encontrar, fíjense, en el capítulo 1, versículo 8, tenemos ahí el comienzo de la instrucción. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre, no olvides la enseñanza de tu madre, ¿no? Capítulo 2, hijo, si aceptas mis palabras y retienes mis mandatos, prestando atención a la sabiduría, etc., ¿no? 3, hijo mío, no olvides mi instrucción, etc. Pero en capítulo 1, versículos 20 al 33, encontramos ya por primera vez en el libro, después vamos a encontrarlo más desarrollado, capítulo 1, versículos 20 al 33, una forma interesante de presentar la sabiduría, que es esta que la personifica, ¿no? La sabiduría misma es la que anda por las calles pregonando su enseñanza. La sabiduría pregona por las calles, en las plazas alza su voz, grita por encima del tumulto, ante las puertas de la ciudad lanza sus pregones. 2 puntos. Aquí viene la cita del pregón de la sabiduría. ¿Qué dice doña Sabiduría? ¿Hasta cuándo, inexpertos, amarán la inexperiencia y ustedes arrogantes disfrutarán con la arrogancia y ustedes necios odiarán el saber? Atiendan a mis advertencias. Yo derramaré mi espíritu para ustedes y les comunicaré mis palabras. Los llamé y no hicieron caso. Les tendí mi mano y nadie atendió. Despreciaron mis consejos, no aceptaron mis advertencias. Yo también me reiré de su desgracia, me burlaré cuando los invada el terror. Fíjense, este recurso literario está de personificar una virtud, por ejemplo, o un valor, etcétera, se denomina prosopopeya, ¿no? Prosopon, persona, ¿no? Prosopopeya es presentar bajo la forma de una persona, una virtud, un valor, etcétera. Y esto va a ser interesante, la personificación de la sabiduría. No hay por qué descartar que este recurso literario puede estar motivado por el hecho de que en el Medio Oriente, por ejemplo en Egipto, la sabiduría no es simplemente una personificación literaria, sino que es concebida como una diosa, la Ma'at, ¿no es cierto? Aquí también está personificada. Entonces vamos a encontrarlo así. Y sobre todo en capítulo 8. Capítulo 8 del libro de los Proverbios, que vale la pena estudiar con detenimiento. Vuelve, la sabiduría está gritando, la prudencia levanta su voz sobre los promontorios, junto al camino, de pie en las encrucijadas, junto a las puertas de la ciudad, a la entrada de los patios, está pregonando. Fíjense, sale al encuentro de la gente para ofrecer, ¿eh? Es una oferta de sensatez y lo ofrece gratuitamente a quien quiera, ¿eh?
A ustedes, hombres, los llamo, les dirijo mi voz a los seres humanos, inexpertos, adquieran prudencia, ustedes necios, sean sensatos. Después, este mismo discurso de la sabiduría se hace más explícito en relación consigo misma, versículos 12 al siguiente. Yo, la sabiduría, habito con la prudencia y tengo el arte de la discreción. Y después, a partir de los versículos 22, su relación con la creación. Ella es la primera realidad que el Todopoderoso creó antes que existiesen el cielo y la tierra, y con ella, con la sabiduría, creó las cosas, ¿no? Adonai me creó primicia de su actividad antes de sus obras antiguas. Desde la eternidad fui formada, desde el principio, antes del origen de la tierra. Como ya, sin que se los diga yo, pueden ustedes notar, hay aquí una base muy fuerte de inspiración para la elaboración de la teología del verbo, del logos, de la sabiduría eterna, de la segunda persona de la Trinidad en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Bueno, hasta aquí lo de el libro de los Proverbios, que tampoco podemos seguir viendo demasiado. Quiero terminar con la clase de hoy con alguna indicación respecto de, de la teología del libro de los Proverbios, ¿no? Fíjense entonces, decíamos, en realidad el gran tema es el de la felicidad, el éxito de la vida, ¿sí? Es decir, la vida exitosa, es decir, la vida feliz, ¿sí? Y aquí, precisamente esta estructura fundamental del pensamiento sapiencial está marcada por esta convicción de que hay una relación entre el obrar y sus consecuencias, ¿no? Una cosa que uno, de la que uno se da cuenta cuando adquiere el uso de razón, ¿no? La criatura no sabe que sus acciones tienen consecuencias. Bueno, algunos adultos tampoco. Pero bueno, normalmente cuando uno entra en el uso de razón, se da cuenta de que sus acciones tienen consecuencias, ¿no? Y hay una relación entre el actuar y sus consecuencias. Eso ampliado a la vida entera, uno lo puede plantear, bueno, de acuerdo a cómo vivas, así va a ser el resultado de tu vida, ¿no es cierto? El famoso adagio latino que dice talis vita finis ita, ¿no? El fin de alguien será tal cual ha sido su vida. Entonces, este nexo entre el obrar y sus consecuencias es como el pensamiento, el principio fundamental que está detrás de las enseñanzas de la búsqueda de la sabiduría, es decir, ¿qué tengo que hacer para conseguir tal cosa? Y de la responsabilidad. Por lo tanto, es un principio pedagógico que se intenta inculcar en los discípulos y en los hijos, ¿no? Según esta concepción, el destino de una persona depende del comportamiento. Al que hace el bien le irá bien y al que hace el mal le irá mal. Bueno, este nexo toca la dimensión económica, social, política de la vida humana. Por supuesto, nosotros decimos, bueno, pero no es tan así siempre. Bueno, ese va a ser cuando entre en crisis ese principio, nosotros lo vamos a ver después en el libro de Job y en el libro de Coelet, ¿eh? Hasta hace un tiempo, la exégesis bíblica entendía este nexo como retribución. Se hablaba de la teología de la retribución, en el sentido de una teoría absoluta de la punición, ¿no? Del premio y del castigo. Pero ya, por ejemplo, en los años 50, un trabajo interesantísimo de Klaus Koch, que subrayaba la causalidad inmanente de ese nexo entre el obrar y sus consecuencias. Es decir, no se trata de un castigo que venga desde fuera. El castigo que se recibe, la desgracia que se sufre, no es algo extrínseco que Dios necesite causarle al hombre que se porta mal, sino que es la consecuencia de su propia acción, ¿no? Dice, él tiene una expresión interesante, dice, él habla de esa esfera del obrar humano que produce su propio destino.
Eso se dice en 2 palabras en alemán, ¿no? Schicksal wirkende Tertsphäre, ¿no? Pero nosotros tenemos necesidad de como 10 palabras para decir eso mismo, ¿no? Es la acción humana provoca, según esta idea, digamos, esta imagen, provoca la construcción de una suerte de esfera del obrar humano, que dentro de la cual se produce su propio destino. Y él rechaza la obviedad sin sentido con la cual se supone la idea de retribución, como en la base del Antiguo Testamento. Ha habido, por supuesto, críticas a este modelo que crea su propio destino porque se le cuestiona si de esta manera no se subestima el rol de Adonai, el rol del Señor. Algunos textos parecen suponer que el nexo se dispara por sí mismo, casi como una ley inmanente, pero también hay otros proverbios, otros textos que dicen que ese nexo es conservado y puesto en acto, garantizado por Adonai. Yo creo que no hay que contraponer las dos cosas, porque es el mismo Dios el que ha establecido el orden de las cosas. Entonces, de esa manera, ya una vez establecido dicho orden, uno se mete en ese mundo con todo lo que llamaríamos hoy la autonomía de estas realidades creadas, ¿no es cierto? Recientemente se ha intentado interpretar esta conexión entre el obrar humano y sus consecuencias en el sentido de una justicia conectiva, dice el famoso Assmann, otro antropólogo y egiptólogo, y Janowski también, todos estos son alemanes, que dicen: en la retribución habría que entenderla en el marco de la naturaleza esencialmente comunicativa, conectiva de la realidad. Es como interacción social, que no viene simplemente dada por una suerte de ley natural, sino que ha de ser conservada mediante el obrar de los unos en favor de los otros, o esa especie de beneficencia recíproca. Yo les voy a compartir, ya les he compartido ahí en el aula virtual un artículo, una traducción que he hecho de un artículo de Ludger Schwinghorst en la introducción al Antiguo Testamento de Zenger, en el que explica esta concepción muy característica del libro de los Proverbios. En su forma final, posiblemente también en la forma que presentaba en algún estadio anterior, el libro de los Proverbios ofrece los fundamentos de este proceso de educación. Entonces, el obrar de unos en favor de los otros tiene que ser reconocido y practicado. Y la educación que se le brinda a los hijos o a los discípulos tiene la tarea de hacer que este proceso se inicie lo antes posible. Hay que inculcarle a los discípulos, a los hijos, esta tarea de hacerse cargo unos de otros. La idea entre un nexo entre el obrar y sus consecuencias ha sido criticada con frecuencia también a partir de los libros de Job y de Coelet, y también una teología cristiana que rechaza esta idea de que podemos comprarle a Dios la felicidad, ¿no es cierto? Una especie de autosalvación. Sin embargo, se está pasando por alto que ya el mismo libro de los Proverbios contiene como correcciones a una comprensión parcial y en cierto modo concepción determinista de esta cuestión. ¿Han visto ustedes que la sabiduría no es dogmática? Encontramos nosotros entre el mismo refranero castellano también refranes que aparentemente se contradicen, ¿verdad? Uno dice: al que madruga, Dios lo ayuda. Y el otro dicho dice: bueno, pero no por mucho madrugar amanece más temprano, ¿verdad? Si no es una cuestión dogmática, es una cuestión pedagógica. O el otro que dice: agua que no has de beber, déjala correr. Y el otro refrán lo corrige diciendo: no digas nunca de esta agua no beberé, pues por turbia que la veas puede calmarte la sed. Ven cómo en el mundo sapiencial no hay una dogmática atemporal y apodíctica, sino que siempre hay que ver la otra parte, la contracara de la cuestión, ¿no? El concepto entre el obrar y sus consecuencias se funda en la experiencia, pero es también la expresión de una esperanza en la justicia. Hasta cierto punto es un discurso crítico frente a la realidad fáctica. El énfasis con el cual se sostiene esta concepción, por ejemplo, en el libro de los Proverbios,
está dado por el interés pedagógico que tiene el libro. Entonces conviene tener en cuenta que las respectivas afirmaciones son tenidas como tal, como fundamentales y al mismo tiempo están como abiertas. Como decíamos, se van como balanceando, contraponiendo unas a otras. Y además están tan abiertas que se sugiere, por lo menos se sugiere, una cierta concepción escatológica. Algún día, como lo que dice la gente, ¿no es cierto?, Dios hará justicia, ¿no? Ese bienestar que se le promete a aquel que vive la justicia no se puede equiparar simplemente con el que uno puede pretender y experimentar en cualquier momento de la vida, ¿no? Bueno, a esta cuestión del nexo entre el obrar y sus consecuencias, como uno de los temas fundamentales del libro, hay que sumarle también el de la sabiduría, entendida como orden que está a la base del pensamiento sapiencial y que tiene que ver o se funda en la teología de la creación, ¿no? Las cosas, el universo, el mundo, el cosmos, no ha surgido por sí mismo, ni por casualidad, ni por azar, sino que es el término de una acción creadora de Dios. Y ese Dios es sabio, fuerte y amoroso, y ha creado el cosmos con un orden y ama a ese mundo que ha creado, ¿no? Entonces, esa idea de orden está a la base del pensamiento sapiencial y se funda en la teología de la creación. Y eso hace que uno piense que detrás de todo esto hay un proyecto sabio de Dios que ha motivado la creación. La teología de los proverbios es una teología sobre todo de la creación. Adonai aparece como el creador del mundo y de la humanidad. Él es quien ha fundado la tierra y lo ha fundado con sabiduría, ha consolidado los cielos con inteligencia. Por eso el capítulo 8 que nosotros hemos mencionado hace un momento presenta a la sabiduría como mediadora de la creación. Antes de la creación del mundo había sido conquistada por Adonai, conquistada como una mujer amada, ¿no? Creada por Adonai, dice el griego, ¿no? Como una bailarina, parece que allí está inspirando a Adonai en la creación del mundo. Y su delicia, dice el texto, su delicia mayor era estar entre los seres humanos. Lo que más le gusta a la sabiduría es compartir con los seres humanos. Entonces, esta sabiduría preexistente ocupa una posición como intermedia entre Adonai y la humanidad, o el Adonai y el mundo. Ella es el lado de Dios vuelto al mundo, ¿no? El Señor me ha creado como comienzo de sus caminos en vista de sus obras. Bueno, ese discurso de la sabiduría aparece ya en el libro de los Proverbios, va a aparecer también en otros libros sapienciales y en los Salmos también, ¿no? Y claramente en la Biblia aparece no como otra diosa junto a Adonai. Dice claramente, he sido creada, dice allí, ¿no es cierto? Aun cuando Sabiduría 9:4 dice que ella se sienta junto a Dios en su trono, ¿no? Es quien le asiste siempre a Dios en su gobierno. Todo ha sido creado por medio de la sabiduría y ella gobierna con bondad al universo entero. Es un don de Dios, una compañera que Dios le manda a aquellos que la invocan. Después lo vamos a ver tanto en Baruch como en el Sirásida. Esta sabiduría asume la forma de la Torá. Y bajo esa forma de la Torá, lo vamos a ver en el Sirásida, pone su tienda, planta su carpa, acampa en medio de Israel. Bueno, así vamos a ver cómo hay todo un terreno preparado para lo que después dirá Juan el Evangelista en el prólogo. Bueno, otros temas importantes en el libro son los de la ética, del amor a Dios y al prójimo, y la apertura universalista, por un lado, y la fidelidad a la tradición ya vista por el otro, ¿no? Que se ven no como dos cosas contrapuestas, sino compatibles. Se puede ser fielmente ya vista, incluso en otras culturas distintas de la judía, ¿no es cierto? Bien, aquí entonces terminamos por hoy.
No sé si hay alguna pregunta por ahí pendiente. Y si no,